1 de abril de 1990, Namibia alcanzó su independencia tras años de lucha contra la Sudáfrica del apartheid. El pueblo eligió a Sam Nujoma como presidente de la nación libre. A la toma de posesión asistieron delegaciones de todo el mundo, entre ellas de Naciones Unidas y otra proveniente de Cuba. Pero quizás el visitante más esperado fue el líder sudafricano Nelson Mandela, en aquel momento recientemente liberado de la prisión. Después de los festejos, la delegación sudafricana compuesta por Nelson Mandela y Joe Slovo se reunió con los representantes de Cuba, el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque y el miembro del Comité Central Jorge Risquet. It is an honor and a pleasure to meet you. I and my colleagues have been in prison for almost 30 years. Casi 30 años. And that period appeared to us to have been remarkably short. Y ese tiempo nos pareció que era irrevocablemente corto. Because we knew that we have strong friends almost everywhere in the world. Que teníamos amigos muy firmes, casi en todas partes del mundo. And one of those friends who has been very consistent and whose voice has been very clear has been that of Comrade Fidel Castro. Muy firme ha sido precisamente Fidel Castro. We have never doubted that we in him and in Cuba, we have a dependable friend. Nunca dudamos por un instante de que en él y en Cuba teníamos un amigo en el cual podíamos perfectamente confiar. From the point of view of size and population, Cuba is a small country. Del tamaño y de su población, Cuba es un país. But it is exercising an impact on world affairs, which is similar to that of the superpower. En los asuntos del mundo, similar al de la superpotencia. And Cuba has shown that it is just not the question of the size of a country, que no se trata solamente del tamaño de una nación, but its policy and the caliber of its leaders. Sino de su that is política important. Y del calibre, de la fibra de sus dirigentes. Eso es lo que cuenta. We have benefited tremendously from the lessons of the Cuban El Revolution beneficio de recibir las lecciones de la Revolución Cubana and from what Cuba is doing, especially in Africa. y de lo que Cuba hace, especialmente en África. And we, in this part of the continent, Nosotros en esta parte del continente were tremendously impressed nos impresionó tremendamente by the role which Cuba played el papel desempeñado por Cuba in the liberation of Angola. en la liberación de Angola. The Angolans themselves Los angolanos en el mismo have done a great deal hicieron mucho, han hecho to win their freedom. para lograr su But independencia, su libertad. it is difficult to accept that they would obtain their freedom Pero es difícil at the pensar- time when they obtained it es if difícil pensar que Cuba lo hubieran logrado cuando lo hicieron. had not committed its forces and resources, you see, towards the liberation of that country. Si Cuba no hubiera comprometido sus esfuerzos y sus fuerzas por la liberación de ese país. South Africa, which occupied part of Angola, Sudáfrica, que ocupó would una parte still del have been territorio in Angola todavía estaría allí en if Cuba had not taken, you see, the bold decision si Cuba no hubiese tomado of la decisión challenging South Africa. de lanzarle un reto a Sudáfrica. The entire world, and particularly South Africa, will never forget the lessons of Peter Especialmente Kanavale, África Austral jamás olvidará las lecciones. because that was the turning point in the military situation Porque in ese this fue region. el punto de viraje de la situación militar en la región. We also feel Nosotros también pensamos that Namibian independence would have been very impossible, very difficult to achieve hubiese sido muy difícil de lograr if Cuba had not acted so courageously and decisively si Cuba in no hubiese Angola. actuado con tanto coraje, con tanta decisión en Angola. The South African army would still have been there, El ejército surafricano todavía
And it would have been difficult to get the liberation of this country. We are therefore indebted to Cuba. We would like to thank Comrade Fidel Castro and the people of Cuba for the support that they have given us. We also appreciate the sacrifices they have made in Angola in order that this day should come. And as I have already said, I don't think this day would have come were it not for the assistance that has been given by the people of Cuba to the struggle of the Namibian people. Yeah. Entonces lo esperamos en Cuba. Un año después, Mandela visitó Cuba. Hello, Comrade Fidel. How are you this morning? Muy bien. Very well, thank you. Very well. Very nice to see you. Very nice to see you. I have looked forward to coming to visiting Cuba. Deseaba mucho venir aquí y visitar a Cuba desde el momento que fui liberado de la prisión. And I'm very happy that that day has come. Y me complace mucho que este día haya llegado al fin. I sincerely hope that it will be possible for me to address the people of Cuba. Sinceramente tengo la esperanza de que sea posible durante mi estancia poder dirigirme a todo el pueblo de Cuba And I will express my sympathy. para transmitirle a todos mis simpatías por su país. In the meantime, I say you should remember that I love you all. Mientras tanto, pido que recuerden que los quiero mucho a todos. Creo que a los que siempre estamos predicando la necesidad del deporte y de los ejercicios físicos, tenemos en Mandela un magnífico modelo a imitar. Y se interesa mucho por el deporte. Una de las primeras cosas que me preguntó fue sobre Stevenson. ¿Cómo estaba Stevenson? Y si Stevenson todavía estaba boxeando. Le digo, yo creo que si lo provocan, si es capaz de boxear y de noquear a cualquiera. Pero ahora ya él no está en el deporte activo. Le dije, seguramente que nos lo encontramos por ahí. Y tendrá usted oportunidad de saludarlo porque me dijo que quería saludar a Stevenson. Y aquí mismo lo estoy viendo. De modo que Stevenson sube rápido demostrando que todavía está ágil. A darle un abrazo a Mandela. Cuando Mandela visita Cuba, el país vivía momentos difíciles debido a la caída del campo socialista y al fortalecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Puede ser juez y parte al mismo Durante su estancia en La Habana, Mandela ofreció una conferencia de prensa a la que también asistieron los medios extranjeros. La comunidad cubana en el exilio le ha pedido que critique la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿Qué responde usted a esos exiliados, por favor? Who are they ¿Quiénes son ellos to call
for the observance of human rights para by estar Cuba. instando a que se cumplan los derechos humanos. They observen kept los derechos humanos quiet en for Cuba. 42 years Durante 42 años se when mantuvieron muy human rights callados. were being attacked in Cuando South Africa. en Sudáfrica se violaban los derechos humanos. Who are they now to be ¿Quiénes son so ellos concerned ahora about para human estar rights? tan preocupados por los derechos humanos? They are not concerned with the violence in No which les preocupa 10,000 of our la people violencia have been killed in South Africa. Que ha causado la muerte de 10.000 personas nuestras en Who are Sudáfrica. they to teach ¿Quiénes us son about ellos human para rights? estarnos dictando lecciones acerca de los If you derechos answer humanos? that question, then I'll address your question. Si usted me responde esa pregunta, entonces yo le responderé. I wondered what your reaction is to the situation. Quisiera saber qué piensa usted sobre la situación en Miami. The people of Miami are entitled to their own views. La gente de Miami tiene derecho a tener su opinión. They are entitled to their own friends and allies. Tiene derecho a tener sus amigos, sus aliados. That is their affair. We will not Eso interfere with es that. cuestión de ellos en la que nosotros no vamos a mezclarnos. The people of South Africa, El pueblo de Sudáfrica, generally, en general, and the African National Congress in particular, y el ANC en particular, is entitled to have its own friends and tiene allies. derecho a tener sus amigos, sus That is the aliados. affair of the people of South Africa Esa es generally. cuestión del And the pueblo de African National Sudáfrica Congress en in general particular. y del ANC en particular. Nobody should interfere with that. Nadie debe mezclarse en eso. And in this particular case, Y en este caso en Cuba particular, is our friend. Cuba es nuestro amigo. And if by visiting this country, Y si al visitar a este país I am going to create tensions in creo Miami, tensiones en Miami, I am very sorry for that. lo lamento, Because I have come here in a spirit of peace porque yo he venido aquí and of en el espíritu visiting de a paz country which has been of para tremendous visitar a un assistance país to us. que ha sido de When mucha ayuda the para people nosotros. of Miami were not so forthcoming, En momentos en que la gente de Miami there no are era tan many abierta con countries nosotros, which are now coming forward ahora, when we are on the eve, ahora que sí of gaining estamos muy cercanos the aims of our struggle. a lograr lo que buscábamos con That nuestra did not lucha, wanted hay to mucha hear gente que about nos us da during these la last mano. 40 years. Esta no ha sido la historia de los últimos 40 años. Not only that, No solo es eso. we are now being advised about Cuba Ahora, by people hay gente que viene a asesorar who have been respecto de Cuba. supported the apartheid regime Gente for que these last había 40 years. apoyado al apartheid durante todos Who estos have been 40 años. giving the apartheid regime in South Africa the capacity Que había to dado continue al their régimen brutal del policies apartheid against the majority su of the population. capacidad para mantener la política brutal que lanzaba contra la mayoría de la población. No men and women of principle Ningún hombre ni mujer de could principios ever behave in that fashion puede jamás comportarse así of accepting advice from people y puede who aceptar never cared for us consejos at the most difficult time. de personas que en los momentos Advice más that, we difíciles must now no se preocuparon por repudiate. nosotros. Esos The consejos friendship ahora of people who have los stood with repudiamos. us right from the beginning. No podemos repudiar la ayuda de aquellos que estuvieron a nuestro lado desde el comienzo. I might just add for the record Y además quiero dejar constancia de that lo I have siguiente. been invited to go back to Miami Me han invitado a volver a Miami after I had been boycotted there. después de haber sido boicoteado allá. That gives you an indication Eso más o menos le of da un indicio just what has happened de lo que ha sucedido after I had been there. después de haber estado yo por allá. El 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, Mandela fue condecorado con la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga Cuba. Today, this is revolutionary Cuba.
internationalist Cuba, the country that has done so much for the peoples of Africa. We have long wanted to visit your country and express the many feelings that we have about the Cuban Revolution, the role of Cuba in Africa, Southern Africa, and the world. The Cuban people hold a special place in the hearts of the people of Africa. The Cuban internationalists have made a contribution to African independence, freedom and justice, unparalleled for its principled and selfless character. When you, Comrade Fidel, yesterday said that our cause is your cause, I know that that sentiment came from the bottom of your heart, and that is feeling of all, that is the feeling of all the people of revolutionary Cuba. Your great apostle, Jose Marti, said, and I quote, "With the poor people of this earth, I want to share my fate." That in the words of the Freedom Charter, the people shall govern. And when that moment arrives, it will have been made possible not only by our own efforts, but through the solidarity, support, and encouragement of the great Cuban people. Si se quiere tener un ejemplo de un hombre absolutamente íntegro, ese hombre, ese ejemplo, es Mandela. Si se quiere tener un ejemplo de un hombre inconmoviblemente firme, valiente, heroico, sereno, inteligente, capaz. Ese ejemplo y ese hombre es Mandela. Y no lo pienso después de haberlo conocido, después de haber tenido el privilegio de conversar con él, después de haber tenido el gran honor nuestro país de recibirlo. Lo pienso desde hace muchos años y lo identifico como uno de los más extraordinarios símbolos de esta era. I hope you didn't stay up the whole night. Espero que no se haya quedado despierto toda la noche. No. No, not all night. Nice to see you. We are just so sorry we have to leave. We don't want to go. Encantado. Mucho gusto. It's a great Nice to see you. Yo no estaba invitado aquí, pero vinimos para conocerlo a él y a su delegación. Your delegation. Well, Miembro del Buró Político. Member of the Politburo. you have selected a good brother, eh? ¿Usted seleccionó un hermano? Sí, tuve suerte. Yes, How are you? Miembro del Buró Político, ministro del Interior. Minister of the Interior.
Desde el Buró Político siempre he estado And also the head of the Chief of Staff and alternate member of the Politburo. Very nice to see you. Encantado de conocerle. Usted fue el primer jefe de las tropas en Angola. Hasta el 76. Allí se ganó su medalla de héroe de la República. Jefe de Estado Mayor General igual. Well, I'm very happy with that. I have just one complaint. Tengo una sola queja. Because I wanted to see the Sierra Maestra Yo quería visitar la Sierra Maestra and be able to see just the spot where the poder ver revolution started. allí el lugar, la cuna de la revolución, la Sierra Pero le voló. ¿En serio? Oh, yes. I also wanted to see Pig Bay, También quería ver Bahía de Cochinos. but he didn't want to take me there. Pero Fidel no me quiso llevar allá. Tiene que volver por acá. Then you definitely Esa es la must come conclusión. back. La conclusión That's es que hay que the venir. conclusion we draw. You have to come back. Pero de descanso, si alguna vez hay descanso. Cuatro años después de ser liberado, Sudáfrica vivió elecciones libres donde todos pudieron votar. Es entonces cuando ya el Premio Nobel de la Paz se convierte en presidente de Sudáfrica. Fidel asiste a la toma de posesión y es uno de los primeros jefes de Estado en ser recibido por Mandela. Todos los días seguiremos las noticias que We shall vengan. follow closely all the news about South Africa. Thank you very much. Well, we need you. Nosotros lo necesitamos, Fidel. Salud de Leclerc. And please convey my greetings to Mr. de Klerk. Thank you very much. I'll do that. Seguro que lo haré. Muchas Thank gracias, you. Fidel. Well, my president. En 1998, Mandela y Fidel se vuelven a encontrar en Ginebra. My brother. Please. Very nice to see you. Estoy tan contento de verlo. Please sit down. Tan contento. Por favor, venga bien sentarse. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything, Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You say, no, just a moment, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí The sooner the better. el mensaje con I Ross. got your message already with Ross, our trade union leader. No. No. He came to the inauguration on the Usted 10th of vino May. a la investidura And presidencial. then I issued that was in May. Eso fue en I mayo. issued an invitation to him Yo that le he envié should una visit our invitación de country que in tenía que July visitarnos en julio. 1994. Y eso fue en el 94. 4 years have Han pasado 4 años. and we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people. que entrenó a nuestros doctors and so combatientes, on. a nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por homeland. él y por el pueblo. I love it as a homeland as I love you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Voy a I tener think it will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very, very, very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Y yo tengo 10. No, Ya sé, me honra I mucho. know.
It honors me. Unos días después, el líder de la revolución cubana comenzó su visita oficial a Sudáfrica. Fidel visitó la prisión de Robben Island, donde Mandela pasó la mayor parte de los 27 años que estuvo encarcelado. Con una impresión que no olvidaré jamás y una admiración infinita hacia los héroes legendarios que desde este infierno construyeron los cimientos de la libertad. Sin África, sin sus hijos y sus hijas, sin su cultura y sus costumbres, sin sus lenguas y sus dioses, Cuba no sería lo que es hoy. Tuve la oportunidad de saber lo que significa mantener la fe en alto y la confianza inconmovible en el futuro. Pero cuando me imagino que aquel hombre y otros muchos hombres como él se pasaron decenas de años, y en el caso de Mandela 27 años en aquella celda, en aquel infierno donde supo construir los cimientos de la Sudáfrica de hoy. ¿Cómo se enteraron ellos? How did they learn I was coming? I never have such a lot of... it's a very great moment for us to be Es visited un by gran Fidel. momento para nosotros estar aquí con Fidel, Because what he has done for us porque lo que Fidel ha hecho por is nosotros difficult to put in words. es difícil de describirlo con palabras. Firstly, during the anti-apartheid struggle, Primero en la lucha contra el he apartheid, did not hesitate at all no to give titubeó us some por un maximum segundo support. en darnos toda la ayuda.
And now that we are free, Y ahora que somos libres, we have a large number of Cuban doctors tenemos here, muchos médicos cubanos trabajando helping aquí, in the rural areas, ayudándonos en las áreas where rurales, there are hardly donde, any doctors at all. donde no hay prácticamente ningún otro médico. And I have had the opportunity Y yo of he thanking tenido la ocasión de darle las gracias for the support a that you've Fidel given. por ese apoyo que nos está dando. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it. The Cuban people hold a special place in the hearts of the people of Africa.